Nacido en Sao Paulo, Brasil en 1960, fue 3 veces campeón mundial de Fórmula 1 con la escudería Marlboro McLaren Honda. Destacó por la precisión de su técnica de conducción y un cierto grado de audacia, combinación que lo hacían prácticamente invencible bajo la lluvia. Además del automovilismo, fue asiduo practicante de jet ski, tenis y esquí acuático. Cursó estudios empresariales, pero se inclinó desde muy pequeño por las competiciones automovilísticas. A los 4 años ya conducía karts y participó en su primera carrera a los 13. Su primer triunfo tuvo lugar en 1977 en el Campeonato Panamericano. Afincado en Inglaterra desde 1978, en 1979 y 1980, intervino en las respectivas ediciones del Campeonato Mundial. En 1981 debutó en la Fórmula Ford 1600 y se hizo con el Campeonato Británico de la modalidad. En 1982 fue campeón europeo y británico de la Fórmula Ford 2000 y para 1983 campeón británico de Fórmula 3. Tras ello regresó a Brasil ante las continuas peticiones de su esposa, pero su fama de conductor prodigio había llegado a la categoría reina del automovilismo y comenzó a recibir ofertas de las distintas marcas. En 1984 ya se encontraba en las grandes ligas. Formaba parte de la escudería Toleman Hart para Fórmula 1, con la que terminó el mundial en el 9º puesto. En 1985 fue contratado por Lotus, que utilizaba en ese momento motores Renault. Venció en 2 grandes premios, Portugal y Bélgica, y finalizó cuarto en el campeonato, con 38 puntos, posición que repetiría al año siguiente con 55 puntos. En 1987 Lotus incorporaría motores Honda y gracias a las prestaciones que ofrecía esta mecánica, Senna escaló una posición. Terminó la temporada en el 3er lugar con 57 puntos. Al año siguiente obtuvo su primer título mundial de Fórmula 1, corriendo para McLaren Honda, donde ganaría 8 grandes premios: San Marino, Canadá, Detroit, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Bélgica y Japón. A comienzos de 1989, Ayrton Senna era considerado por los especialistas como el máximo favorito para alzarse de nuevo con el título de esta temporada. Su compañero de escudería, el francés Alain Prost, se convertiría en el único obstáculo para conseguirlo. A partir de aquí comenzaría una batalla encrucijada entre 2 pilotos de carisma, cultura y educaciones distintas. Esta rivalidad fue increíble, pero estaba ligada a toda la escena, y desgraciadamente la muerte de Ayrton la dejó congelada, afirmaba Alain Prost. Las batallas entre Alain y Senna fueron particularmente notables. La rivalidad se originó en 1988, cuando Senna se unió a McLaren, teniendo al francés como compañero de equipo. El evento más notable durante la temporada entre los dos ocurrió durante el Gran Premio de Portugal, donde Senna intentó impedir que Prost tomara la iniciativa, obligando al francés a correr cerca de la pared del foso a unos 280 km por hora. Prost logró sacar a Senna hacia el exterior, tomando la delantera cuando entraron en la primera curva, pero se mantuvo enojado por la maniobra del brasileño. La rivalidad se intensificó después del Gran Premio de San Marino en 1989, donde los dos pilotos tuvieron un acuerdo de que ninguno de los dos se interpondría en la primera curva. Al comienzo, Prost había respetado el acuerdo, pero en la cuarta vuelta, después del accidente de Gerhard Berger, donde Prost iba en primer lugar, Senna en la primera curva forzó su camino, así rompiendo la cuerda de la pareja, dejando al francés furioso con él. Senna argumentó que era el reinicio. El propio Alain Prost se enojó porque McLaren aparentemente estaba a favor de Senna, debido a la mejor relación del brasileño con el proveedor de motores Honda.
por lo que anunció a mitad del campeonato que ya había firmado con Ferrari para la siguiente temporada. La rivalidad alcanzó su punto máximo a fines de 1989, cuando el título se decidiría entre Senna y Prost en Japón. Los dos McLaren colisionaron en la chicana del Triángulo Casio, cuando Prost bloqueó un intento de pase de Senna. El francés se alejó mientras el brasileño regresaba a la pista. Senna ganó la carrera, pero más tarde fue descalificado en una decisión muy polémica, donde se argumentaba que su monoplaza había sido empujado a través de la carretera alrededor de la chicana. Después de una apelación fallida de McLaren, Senna recibió además una multa de $100,000 y una suspensión de 6 meses, lo que llevó a Senna a acusar al presidente de la FIA, Jean-Marie Balster, de favorecer a su compatriota Prost. La descalificación de Ayrton Senna significó que era matemáticamente imposible alcanzar a Prost, por lo que el campeonato de 1989 fue para el francés. Al año siguiente, para la temporada de 1990, vio a los dos pilotos colisionar de nuevo, con Senna liderando a Prost, ahora en Ferrari. En el campeonato de pilotos, Prost se clasificó segundo en la penúltima carrera de la temporada en Suzuka, con Senna en la pole position. Entre el final de la clasificación y el día de la carrera, la pole se cambió al otro lado de la pista sin ninguna explicación. Senna se quejó de que ya no estaba en la línea de carreras, su lado de la cuadrícula estaba sucio, lo que significaba que obtendría menos agarre y por lo tanto un comienzo más lento en comparación con Prost, que había sido trasladado al lado limpio de la cuadrícula. La apelación del brasileño fue rechazada. Al comienzo de la carrera, Prost tuvo el mejor comienzo de los dos, pero mientras frenaba en la primera curva, Senna se negó a dar marcha atrás y chocó con el francés a 200 km/h, logrando el título para el brasileño. Prost casi se retiró del deporte y dijo: "Lo que hizo fue asqueroso. Es un hombre sin valor". Un año después, Senna admitió que la medida fue premeditada, en represalia por la colisión en la chicana en el mismo curso el año previo. Con la inercia que ya se traían estos dos, en 1991 hubo otro incidente controvertido, en el Gran Premio de Alemania. Prost luchó contra Senna por el cuarto lugar, pero sintió que el brasileño defendió de manera muy agresiva en la primera chicana, obligando al francés a tomar medidas para evitar el uso de la vía de escape. Prost detuvo su monoplaza y se reincorporó a la carrera. Casualmente, a Senna se le acabó el combustible en la última vuelta en el mismo punto. En la siguiente carrera, en Hungría, la FIA ordenó una reunión, sentados entre los dos pilotos, interesados en no repetir las incidencias de los 2 años anteriores. El francés, por su parte, se tomó un año sabático, luego de ser despedido de Ferrari por criticar públicamente al monoplaza y al equipo, mientras que el brasileño luchaba porque McLaren ya no era competitivo con Williams. Prost anunció su firma con el equipo de Grove para la temporada en 1993. Senna también había querido unirse a Williams, ya que era los más competitivos, pero el francés tenía una cláusula en su contrato que prohibía al brasileño como compañero de equipo. Senna, enfurecido, calificó a Prost de cobarde. Se mantuvo la rivalidad toda la temporada, a tal punto que cuando se celebró el Gran Premio de Brasil, Alain Prost tuvo que ser escoltado por la policía hasta la pista, debido a la hostilidad de los brasileños hacia él. La carrera se la llevaría Ayrton Senna ante toda su gente. March 28. On this day, Ayrton Senna confirmed his place in Brazilian folklore. It was too McLaren's 100th Grand Prix victory. Fittingly, on the podium, Senna celebrated with another F1 great, 5 times world champion Juan Manuel Fangio. 1 de mayo de 1994, se celebraba el Gran Premio de San Marino. Ahora Senna corriendo para Williams, el equipo que para aquellos años era el mejor en la Fórmula 1.
Ayrton Senna made a good start, so too did Michael Schumacher, but JJ... Para la séptima vuelta, el monoplaza del piloto brasileño pasó de largo en la curva Tamburello y se estrelló contra uno de los muros de hormigón a más de 200 km por hora. El deportista, que para entonces contaba con 34 años, fue trasladado en helicóptero hasta un hospital cercano, pero el accidente le terminó provocando una muerte cerebral. Una teoría sostiene que la rotura de la barra de dirección del monoplaza del brasileño provocó la pérdida de control. El objeto impactó contra el casco del piloto. No obstante, la escudería Williams argumentó que pese a que la barra había sido soldada y reutilizada de un modelo anterior, su rotura fue por un inconveniente anterior. No hay dudas que la columna de la dirección falló, pero la pregunta es si se rompió tras el golpe o causó el accidente. Tenía roturas por fatiga y debía fallar en algún momento. De todas maneras, todas las evidencias sugieren que el auto no se salió de la pista como resultado de una falla. Honestamente, la verdad es que nadie podrá saber exactamente qué pasó, declaró hace algunos años el diseñador del auto, Adrian Newey. Ayrton corrigió desacelerando al 50% para acomodar la cola y después, medio segundo más tarde, frenó con violencia. La pregunta es, ¿por qué se desacomodó la cola? El auto golpeó mucho más duro contra el pavimento en esa vuelta, lo que parece inusual, porque la presión de las cubiertas debió ser la adecuada. Para entonces, lo que deja pensando que la cubierta trasera derecha probablemente se pinchó con algún resto dejado en la pista. Si un coche de la Fórmula 1 tiene que seguir a un auto de pasajeros, no viaja lo suficientemente rápido para mantener la temperatura de las cubiertas dentro de un deseado rango de temperatura y presión. Creo que esto fue un factor contribuyente en el accidente de Ayrton, ya que el Safety Car fue lanzado a la pista exactamente después de la largada como él temía. Cuando Senna murió, Prost declaró que una parte de sí mismo también había muerto, porque sus carreras habían estado muy ligadas. Senna también sintió lo mismo cuando Prost se retiró a fines de 1993, cuando admitió ante un amigo cercano que se había dado cuenta de cuánta motivación había provocado al luchar contra Prost.